Difusión al más 569-6236-1798. De la mañana con 7 minutos, 9:07 en la capital de Magallanes, con una temperatura de tan solo 1 grado sobre cero, pero con una sensación térmica que está cercana a -3, -3,7, bajo cero de sensación térmica. Está con nosotros en línea y le agradezco para partir la semana en una interesante conversación o diálogo el doctor Gonzalo Sáez Torres, que es Gonzalo Gregorio Sáez Torres, presidente regional del Colegio Médico. ¿Cómo me voy a olvidar que su segundo nombre es Gregorio? Don Gonzalo, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Mauricio? Gusto de saludarte, Gonzalo. ¿Cuál es tu sensación después? A ver, primero, se juntaron, tuvieron la opción como colegio médico de conversar, de saber que venía el ministro, de juntarse con el ministro, aunque sea un ratito en un pasillo del hospital, ¿te lo cruzaste, hablaste con él o con alguien del Ministerio de Salud? No, en absoluto. No fuimos invitados a ninguna actividad, no fuimos invitados a ninguna reunión. Y la verdad es que el ministro tuvo ninguna participación prácticamente con el equipo médico. Hizo declaraciones muy floridas, felicitó mucho el trabajo que hace el equipo médico Magallanes, le tiró muchas flores al trabajo que se está haciendo en la urgencia y en la UCI, pero la verdad es que creo que con el único que logró tener algunas palabras fue con el jefe del servicio de urgencias, pero aparte de eso no se reunió con ningún otro equipo médico. Y nadie del ministerio, no solamente el ministro. No solamente, de hecho el subsecretario tuvo reunión con 3 gremios, no con todos los gremios, con 3 gremios, y a nosotros no nos invitaron. Suena bastante poco entendible que ustedes, como médicos que están llevando, como esta última línea que tú también has dicho, con los gremios, con los trabajadores de la salud, era como el momento adecuado, más en una visita que se veía muy positiva cuando se empezó a saber, pero que fue bastante, que se jugó bastante al secretismo. No se conversó con todos los medios, no hubo conferencias de prensa para todos los medios regionales, etcétera, pero era bastante razonable que en esta visita se juntara con usted. ¿Ustedes esperaban que lo llamaran? ¿Tú esperaste que en algún momento te llamaran, Gonzalo, o crees que, o te esperabas una cuestión así que no tuvieses contacto con el ministro? No, yo hubiera esperado que hubiera habido alguna reunión con el gremio, o nos hubieran considerado en la reunión con los otros gremios. Aquí no hay un tema de exclusividad, estamos todo el equipo de salud remando para el mismo lado. Pero me llamó la atención fundamentalmente porque creo que la población sabe que el gremio médico ha sido súper colaborador con las acciones que se han tomado en esta pandemia. Nosotros hemos sido receptores de grandes donaciones. Recordemos la donación de la Fundación Luxich, que apuesta por el colegio médico para ser su intermediario. La fundación de Carlos de Gabardo con el tema de la donación de antiparras también utiliza el colegio médico como herramienta para ejercer esta donación. Hemos colaborado enormemente en conseguir equipos médicos para Magallanes, me refiero a especialistas que han venido a reforzar el trabajo de la UCI. Entonces no se entiende que el gremio que más colabora quede excluido. Yo creo que hay un problema probablemente de coordinación con la dirección de servicio, no lo entiendo, pero me parece que no era la manera nomás. Me llamó después el subsecretario para disculparse, pero bueno, yo creo que eso le quita un poco el foco a lo importante en este minuto. Nosotros vamos a seguir en una senda de colaboración. Creo que todas las críticas que hemos hecho en algún minuto han pasado por el plano técnico y no por el plano político ni personal, por supuesto. Y en ese sentido creo que hemos hecho una buena labor. ¿Me puedes aclarar el tema de los ventiladores mecánicos? Porque yo entiendo que habían 24 a disposición funcionando hasta hace una semana. Los últimos 2 que habían llegado, que llegamos a ese número, eran 2 ventiladores reacondicionados que en el transcurso de la semana dejaron de funcionar. Es decir que, y corrígeme si estoy equivocado, por favor, Gonzalo, que los 2 nuevos que trajo el ministro hicieron que volvamos a la condición que estábamos hace una semana, o en realidad sí tenemos 2 ventiladores más. A ver, nosotros tenemos
primero hay que pensar desde dos puntos de vista esto. Primero, ¿cuál es la cantidad de ventiladores totales que tenemos en la región? Porque efectivamente, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos pocos y pudiéramos pedirle prestados a otros centros como la clínica o el hospital de las Fuerzas Armadas, eso solucionaría un problema. Pero la verdad es que ellos ya nos prestaron lo que nos podían prestar. En este minuto ellos están trabajando con sus ventiladores al máximo, digamos, al límite, y no tienen ninguna posibilidad de pasarnos ningún ventilador. De hecho, están trabajando con muy pocos ventiladores. Y lo otro es cuántos ventiladores tenemos acá para enfermos con coronavirus y sin coronavirus. En este minuto nosotros tenemos armada una UCI de 24 camas, todas con ventilador mecánico, funcionando, que están para los pacientes coronavirus. Pero el hospital es bastante más que eso y tenemos de repente urgencia. O sea, si llega un paciente con una herida penetrante cardíaca que va a ser operado de urgencia y que necesita salir a un ventilador, no lo podemos poner en una UCI con pacientes con coronavirus, porque su riesgo de mortalidad aumenta enormemente. Eso ya está demostrado en muchos estudios en el mundo. Entonces necesitamos tener camas de UCI, entre comillas, de la post-anestesia. Esos pacientes van a una sala que en este minuto tiene la posibilidad de ventilar un paciente con máquinas de anestesia que se readecúan para transformarse en ventiladores mecánicos. Y ahí tenemos 3 o 4 cupos más. Pero eso es todo lo que tenemos. Entonces, cuando llegamos a un límite de 18, 19 pacientes ventilados y que nos están quedando 4 o 5 cupos de ventilador mecánico, necesitamos, sin ninguna otra opción, evacuar pacientes de la región. Y eso es lo que se ha hecho en las últimas semanas. Desde que partió la epidemia hemos trasladado 10 pacientes, y ayer se trasladó otro más. Deberíamos llegar a 11 pacientes trasladados en total, que son pacientes que no se trasladan porque no los podemos manejar en la región o porque tengan una complejidad mayor. Se trasladan simplemente porque necesitamos liberar cupos de ventilador mecánico. Para cerrar ese tema, habían llegado 2 ventiladores mecánicos recondicionados hace 10 días, una semana, Gonzalo, y que ya no funcionan. ¿Es así o no? No lo sé. Me parece que sí. Me parece que hubo 2 ventiladores que efectivamente no estaban funcionando porque no cumplían con ciertas normas de funcionamiento. Yo desconozco el tema. Yo no hago ventilación mecánica y no soy un experto en el tema, pero tengo la impresión de que efectivamente esos 2 ventiladores no funcionaron y los 2 que trajo el Ministerio sirven para reemplazar esos 2. Reemplazar esos 2. O sea, quedamos igual que hace una semana. Sí, ese es un dato que yo lo tengo corroborado, pero quería saber si tú te manejabas más antecedentes al respecto. El ministro dijo en una de las conversaciones que tuvo con un par de medios a nivel local de que se había juntado con la sociedad civil y con algunas autoridades locales que le habían pedido que se levante la cuarentena en Punta Arenas. ¿Tú crees que estamos listos para levantar? Porque él habla de un agotamiento del recurso cuarentena. ¿Tú crees que estamos listos en la comuna de Punta Arenas a partir del próximo jueves? Porque esta cuarentena la que vivimos se termina este miércoles. ¿Estamos listos para un retorno seguro, para levantar la cuarentena? Bueno, en primer lugar a mí me encantaría saber con qué actores civiles se juntó, porque no se juntó con nosotros, pero tampoco tengo entendido que haya tenido otras reuniones ni con la Unión Comunal de Junta de Vecinos, no sé, habría que preguntarle hoy día en la mesa social. Le voy a preguntar al intendente con qué efectivamente representantes de la comunidad civil se juntó. Eso es lo primero que me gustaría saber. Lo segundo es que yo en eso sí estoy de acuerdo, que las cuarentenas no se pueden extender eternamente. Y las cuarentenas tienen un tiempo de agotamiento, porque efectivamente las cuarentenas pueden ser eficaces si es que son cuarentenas, pero la verdad es que estamos en este minuto entregando hasta 20.000 permisos diarios. Estamos hablando de más del 10-15% de la población que está solicitando permisos por distintas razones. Yo no estoy diciendo que todas sean porque el magallánico es irresponsable. Probablemente hay mucha gente que vive al día, que tiene otras necesidades. Entonces, probablemente en algún minuto se va a tener que levantar la cuarentena y luego se va a tener que volver a instalar. Esto es una estrategia que se ha usado en otras partes del mundo y que bueno, se llama el martillo y la danza, le llaman así algunos epidemiólogos. Significa hacer una cuarentena estricta, después soltarla, después nuevamente hacer una cuarentena estricta, y eso logra aplanar la curva.
hay que tomar en cuenta una cosa. Las cuarentenas no solucionan las epidemias. Las cuarentenas lo que hacen es que los casos de contagio se vayan extendiendo más en el tiempo y nos dan tiempo para que los sistemas hospitalarios puedan resolver los pacientes más graves. O sea, en rigor las cuarentenas sirven para que no colapse el servicio de salud. Eso es. Las cuarentenas no son para que la gente deje de contagiarse por sí misma, porque lo único que uno hace es postergar el problema. En algún minuto esa gente va a salir y va a tener contacto con otros y probablemente se va a producir una curva de contagio más aplanada. Y eso hace que el sistema no colapse. Si nosotros si hoy día nos llegaran 50 pacientes graves, no tenemos cómo responder a eso. No hay ningún sistema de salud en el mundo. Ustedes ven, Nueva York no ha tenido capacidad de responder a eso. Y es ahí donde empieza a aumentar la mortalidad en forma progresiva, porque si el sistema no es capaz de atender a los pacientes más graves, esos pacientes terminan muriendo. Nosotros, siendo la comuna que más contagios tenemos en Chile, lejos, tenemos tasas de letalidad, o sea, de los pacientes que se hospitalizan, el número de fallecidos es perfectamente comparable con cualquier otra comuna de Chile. No ha aumentado nuestra tasa de letalidad. Sin embargo, nuestras tasas de mortalidad general, o sea, cuánta gente muere por coronavirus en relación al número de habitantes, es alta porque efectivamente tenemos muchos contagiados. Lo que significa que el sistema todavía, a pesar de estar muy estresado, aguanta bien. Pero eso es algo, es como dijo la ministra Angela Merkel, es caminar sobre hielo muy delgado. Sí, pues, tal cual, eso es lo que dijo hace algunos días. ¿Compartes esto que ya había dicho la vocera Carla Rubilar y que lo repitió acá en Punta Arenas el ministro Mañalich, que nosotros somos víctimas del foco de los cruceros, de que apuntó directamente no solamente al turismo, sino que en particular a los cruceros que regalaron en Punta Arenas, producto de estos altos números que tenemos respecto al coronavirus? Bueno, el ministro tiene una forma bien curiosa de referirse. Primero, él es bastante categórico con cosas que nadie en el mundo más es capaz de ser categórico. Cuando él afirma, por ejemplo, que uno va a quedar, después de hacer la enfermedad, va a quedar con anticuerpos durante al menos un año, y después tiene que desdecirse porque la OMS dice que efectivamente no hay ninguna prueba de que uno quede con inmunidad. Él hace a veces juicios que son muy categóricos sin tener el sustento absolutamente adecuado, porque no sabemos. Es una muy buena hipótesis y nosotros lo dijimos hace, no sé, un mes atrás, no lo dije yo, digámoslo, conversando con los infectólogos, que son los que más saben de este tema, que es muy posible que hayamos tenido mayor cantidad de virus circulante, posiblemente por la vía de los turistas, y uno de esos focos claramente son los cruceros. Estamos hablando de, no sé, 1.000 personas todos los días o 2.000 personas todos los días. Todos los días hubo un crucero que llegó a Punta Arenas durante el mes de febrero, por ejemplo. Entonces, es una hipótesis muy plausible, pero ser tan categórico a mí me produce dos problemas. Primero, no tenemos cómo probarlo, y segundo, le quita un poquitito de responsabilidad también al gobierno, desde el punto de vista de que nosotros, y tú eres testigo de esto porque lo hemos conversado otras veces, nosotros estuvimos pidiendo el cierre de la región 3 semanas antes de que se efectivamente se diera. O sea, la región se cierra el 1 de abril, nosotros estábamos desde el 10 de marzo o desde el 15 de marzo pidiendo que la región se cerrara y que hubiera cordón sanitario y que se dejara de haber vuelos provenientes de Santiago y que se suspendieran los cruceros. Entonces, ponerle una etiqueta y echarle la culpa a los cruceros también es una forma de deslindar un poco las responsabilidades propias de no haber cerrado esta ciudad mucho tiempo antes. Esa fue una de las declaraciones que más llamó la atención y te quiero invitar en 30 segundos a escuchar lo que dijo el ministro respecto justamente de eso, porque criticó a no solamente la autoridad local del gobierno local, sino que a todos los otros tipos de autoridades, me imagino yo también, usted, el colegio del presidente del colegio médico, los medios, los concejales. Mire, escuche lo que dijo Mañalich respecto de eso, porque dijo, a mí nadie me ha dicho nada acá, a mí me llama la atención que otras autoridades de otras entidades no estén llamando a respetar la cuarentena y que no nos hayan avisado antes de poner cuarentena. Mire, escuchemos a Mañalich lo que dijo en el CRIMS. La autoridad local es una autoridad muy relevante para decir, vamos a poner cordones sanitarios aquí, acá, acullá, y a nosotros nos gustaría que las autoridades de otro tenor, también locales, fueran mucho más colaborativas que críticas. O sea, a nosotros nos llama la atención la cantidad de permisos que se piden en el marco de la cuarentena para salir en la ciudad de Punta Arenas y para vulnerar
el aislamiento que es imprescindible para controlar esta infección. Sin embargo, no escuchamos una palabra de nadie local diciendo estamos preocupados por el número de permisos, le pedimos a la autoridad o nosotros vamos a asumir que efectivamente estas cuarentenas se respeten. Ahí está, la palabra del ministro Mañalich. ¿Qué le pareció esa declaración del ministro respecto de las cuarentenas y que nadie dice nada acá, Gonzalo? Bueno, una cosa que hay dos opciones. Cuando alguien no escucha es porque alguien no dice nada o porque alguien no escucha nada. Son dos cosas distintas. Yo tengo todos los informes de prensa que nosotros como colegio hemos hecho y hay temas en los cuales efectivamente nosotros hemos sido majaderos. En la responsabilidad individual, en el respeto a la cuarentena, en que hay notas de prensa donde dicen que efectivamente nosotros hemos pedido que se restrinjan los permisos, es más, propusimos de que se adelantara el toque de queda, que no fuera las 10 de la noche, sino que fuera como de las 6 de la tarde. O sea, propuestas ha habido. Si la autoridad local o la autoridad nacional no ha implementado ninguna de esas solicitudes, no es porque no haya gente que no las haya pedido. Yo me imagino que él se refiere a críticas más bien a la autoridad comunal, pero yo sinceramente no comparto su visión, porque solicitudes se han hecho, están las notas de prensa. De muchos sectores, pues no solamente de ustedes, sino que en general de muchos sectores han hecho esa petición, o le hicieron el cierre de la región primero, el cierre de la ciudad después, cordones sanitarios, cuarentena, etcétera. A ver, Mauricio, mira, yo en esto quiero ser súper transparente. Todas las veces que nosotros le pedimos al intendente que se cerrara la región, él nos dejó muy claro que no era atribución de él, que él podía transmitir esto al Ministerio del Interior, pero que finalmente era una decisión del presidente. Todas las veces que nosotros hemos pedido restringir los permisos, nos han dicho, eso no se puede hacer porque eso está en una página web que se da a nivel central, y entonces no se puede hacer una modulación regional o tener una visión regional o local respecto a esos permisos que se entregan. Entonces, si todas las veces que tú dices algo, te dicen no se puede porque esto lo decide el poder central, entonces la enfermedad no se llama coronavirus, se llama centralismo. Absoluta, yo comparto ahí, Gonzalo. Además, el ministro deja claro en todo caso, en esta y en otra cuña que vamos a escuchar a continuación, 25 segundos también, porque además como va a ir a la mesa social, es un buen insumo esto para preguntar, ya que nosotros no hemos podido tener la opción de entrevistar ni a la autoridad local ni a la autoridad nacional. Es que sí tiene facultad, según el ministro Mañalich, la autoridad local para poner y sacar cordones sanitarios, pedir o no pedir cuarentena, extremar medidas, reducir los permisos, es facultad, según el ministro Mañalich, de la autoridad local respecto de los permisos y todo lo demás. Mire, escuchemos lo que dijo en la entrevista de Mega el viernes en la noche, llegando a Punta Arenas, después de conversar con un par de medios locales y no entregar conferencias de prensa, sí habló con un medio capitalino a nivel central respecto de lo que estaba sucediendo acá y de los permisos. Nuevamente volvamos a escuchar a Mañalich. Aquí en Punta Arenas, hoy día, hablando con autoridades y con representantes de la sociedad civil, me dicen, ministro, llevamos 4 semanas en cuarentena. Esto, todo el mundo rogaba por estar en cuarentena en Punta Arenas hace pocas semanas. Hoy día dicen, no damos más, ya no se puede más. La gente no está respetando la cuarentena, no está respetando el toque de queda, se está transformando en una medida inútil. Piden 25.000 permisos diarios en las comisarías para salir a hacer trámites en el día sábado u otras cosas que uno dice esto no está bien. Ahí está, otra parte de otra de las entrevistas que dio Mañalich a Canal Nacional, a Mega, estando acá en Punta Arenas. Pero llama la atención eso que hayan autoridades y sociedad civil que le hayan pedido que se levante la cuarentena. Llama la atención porque uno no lo ha escuchado acá, por eso lo digo. Sí, a mí también me llama la atención porque tampoco sé con quién se reunió. O sea, la agenda del ministro yo me imagino que es pública y que alguien se puede solicitar por transparencia, me imagino, porque yo tampoco sé con qué comunidad civil se juntó, digamos, no tengo idea. ¿Cómo está el hospital en estos momentos? No ha variado mucho, ¿no? Los insumos que trajo, aparte de los 2 ventiladores, ¿se tiene claridad de cuáles son las cosas que entregó el ministro a la red de salud, doctor? Mira, yo creo que la visita del ministro tiene, para no hacer solo críticas, porque no es nuestra intención, yo creo que la visita del ministro sí tiene un hecho que es bien positivo. Es que por primera vez desde que empezó la pandemia hay una actitud
de mirar hacia las regiones. Claro, hacia esta que probablemente tiene la tasa más alta de contagiados, pero efectivamente es bueno que las autoridades empiecen a salir un poco a región y que noten cuál es la realidad local. Creo que faltó probablemente reunirse con más gente, efectivamente tener reuniones con la sociedad civil, entrevistarse con los médicos de la UCI, saber cuál es el pulso que tiene la pandemia en nuestra región, pero me parece que es una buena cosa y una buena señal que hayan venido a la región y que hayan descentralizado un poquitito el tema de la pandemia, porque nuestro país es muy diverso, tan diverso que nosotros tenemos una tasa que es 50 veces más alta que la de la comuna que menos tiene. O sea, así de distinta se ha comportado la epidemia en Chile. Nosotros tenemos tasas que son 6 veces más altas que el promedio nacional, 2 veces más alta que la región que nos sigue y 50 veces más alta que la región que menos tiene. Entonces, hay una diversidad respecto de cómo se está dando y eso significa que no todas las acciones pueden ser de orden central. Hay cosas que deben ser decididas en las regiones y se debe dar mayor poder a las autoridades en la región. Y las autoridades de la región también tienen que tomarse un poco ese poder. Tienen que tener mayor capacidad de decisión y decir, bueno, esto no importa que no nos lo hayan dicho de Santiago, lo vamos a hacer igual. Doctor, hoy día se junta la mesa social, ¿van con algún tipo de propuesta o van solamente a escuchar? ¿A qué hora se juntan? Yo supongo que hay reunión hoy día, a las 3 de la tarde debiera ser. 15 horas, ya. Sí. ¿Van con algún tipo de propuesta, intención o la idea es juntarse a conversar y ver cómo se va coordinando o hay algún otro tipo de cosa, aunque no está confirmada la reunión por lo que me estás diciendo? A ver, desde que partieron las reuniones de la mesa social, nosotros hemos sido muy propositivos. No solamente respecto a la cuarentena, sino que también respecto de algunos temas que nos parecen importantes y que son más bien del orden técnico, que me parece que son útiles en estos tiempos. Uno es que nuestra solicitud es pedir que el testeo aumente la base de testeo, porque todos los organismos internacionales dicen de que, o sea, lo mejor que hay es testear y testear. Si nosotros pudiéramos testear a toda la población, podríamos detectar a todos los casos y podríamos ponerlos en cuarentena en sus casas, a esos casos, y no necesitaríamos hacer cuarentenas, digamos, cuarentenas generales. Lo ideal es hacer cuarentenas específicas a los que efectivamente son positivos. Y para eso necesitamos aumentar nuestro testeo. Chile es un país que testea bastante en comparación a sus pares de Latinoamérica, y nosotros acá en la ciudad estamos testeando como 2,5 veces más que el promedio nacional. Pero como nuestra tasa es 6 veces más alta, estamos bajos en términos relativos. Necesitamos testear más. Eso ya se decidió con el grupo de infectólogos en el hospital. Necesitamos coordinarlo para que las autoridades locales le puedan entregar los insumos de protección personal a la gente de la atención primaria para empezar a testear en primaria, empezar a testear a los contactos de los positivos. Ese es un tema que para nosotros es fundamental y que es una cosa que, como tú comprenderás, no tiene ningún color político, es absolutamente técnico. No, absolutamente. Lo último, y esta es una pregunta ingenua, ¿se hacen menos test los fines de semana o se sacan menos resultados los fines de semana? Porque siempre estamos enfrentándonos al lunes, martes y hasta miércoles con bajas de cantidad de infectados, y uno podría relacionar con que el fin de semana quizás no funcionan todos los laboratorios o no está la misma cantidad de gente trabajando. ¿Tiene información de aquello? Es una pregunta ingenua, es más bien para entender esta baja que se produce el lunes, martes. No, la verdad es que en este minuto, por el criterio de cómo se testea, todos los testeos se hacen por lo menos en el sector público, a menos distintos en el hospital de la Fuerza Armada y en la clínica, pero en el sector público se testean en el servicio de urgencia. Entonces depende no de la oferta, sino de la demanda. Y nos ha tocado probablemente que tengamos menos casos los fines de semana, porque la gente consulta menos el fin de semana. Pero hemos tenido diversidad, no hay efectivamente una tendencia respecto al día de semana en que se toman esos exámenes. Y tampoco hay un aplanamiento de la curva en rigor a esta altura. Claro, por ejemplo, ayer, o sea, hoy día 27, el día 25, que es sábado, el día que más exámenes se han tomado en la región, digamos, 103 exámenes. El día del 41, por ejemplo, del día lunes anterior. Entonces no hay una relación respecto del día. Ya, pero cuando se toman más exámenes sube la cantidad de infectados también, ¿cierto? Claro, debiera subir la cantidad de detección,
Lo que pasa es que si tú tienes muy pocos exámenes, los vas reservando para aquellos casos que son más severos. Que es un poco lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, que testea mucho menos, pero que sin embargo la mortalidad por coronavirus que hay en Argentina es menor que la nuestra. Sí, exactamente. Ya. De 4 por Buenísimo. millón y nosotros tenemos 9 por millón. Entonces, no todas las estrategias tienen el mismo resultado. Es como en tantas otras cosas, a veces no depende del modelo, sino cómo se aplique, digamos. Si tú aplicas modelos de cuarentena y pides 20.000 permisos diarios, efectivamente esa cuarentena no va a ser tan efectiva como si todos estuvieran en su casa. Doctor Gonzalo Gregorio Sáez, presidente regional del Colegio Médico, muchas gracias, Gonzalo, por comenzar la semana conversando, analizando, evaluando cómo va desarrollándose todo esto del coronavirus y nuestra situación particular a nivel local. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti, que estés muy bien. Igualmente, buena jornada. 9:33, pausa y conversamos con el kinesiólogo, salubrista y además presidente de RN, Gabriel Vega, en los próximos minutos. Tiempo de cuidarnos entre todos. En Aguas Magallanes te invitamos a utilizar nuestras plataformas digitales si necesitas realizar alguna gestión o informar un requerimiento. Baja y utiliza nuestra app Aguas Magallanes. Así podrás acceder a todos nuestros servicios desde tu celular. Ya lo sabes, quédate en casa. Evitando el contagio, superaremos esta emergencia. Aguas Magallanes, piensa en ti, por nuestra ciudad. En coches usados, lo más confiable en la región. ¿Estás buscando comprar un auto? www.autowini.com, la plataforma más segura y económica para importar tu vehículo directamente desde Corea del Sur a Punta Arenas. Nuestros servicios son 100% seguros y el mantenimiento inicial es gratuito. ¿Qué esperas? Llámanos al +569